¿Qué tal, estudiantes? La microclase número 3 va a estar enfocada hacia la derivada de una función trigonométrica. Vamos a desarrollar en la microclase del día de hoy la derivada de la raíz cúbica del seno al cuadrado de x, que es tal cual como la tenemos acá postulada. Para desarrollarla vamos a basarnos en dos pasos. El primer paso es identificar cómo podemos desarrollar esta derivada, cuál de las reglas diferenciales podemos manejar para poder facilitarnos a la hora de desarrollar esta derivada. Una de las bases para poder determinar es que tenemos una función externa y una función interna, que es el seno al cuadrado de x. Entonces por ahí ya tenemos una idea de que podemos usar la regla de la cadena, que es tal como lo tenemos acá postulado. Entonces, para poder determinar y aplicarla, tenemos que saber cuál es nuestra función interna y cuál es nuestra función externa. Entonces, aplicamos la regla de la cadena, que tenemos la derivada externa por la derivada interna, que es como la tenemos acá postulada. Y entonces determinamos quién es u. U es nuestra función interna, que sería seno al cuadrado de x. Y nuestra derivada, o bueno, función externa, aún no hemos derivado, sería toda la raíz cuadrada con el seno al cuadrado incluido, que es como lo tenemos acá. Lo que está en verde sería el seno al cuadrado, que es nuestra función interna, y nuestra función externa sería ya toda nuestra raíz. En este caso vamos a llamar seno al cuadrado como está acá, como u, que es como la tenemos acá. Y vamos a aplicar esta regla. Entonces, tenemos acá nuestra fórmula de la regla de la cadena y tenemos acá nuestro ejercicio original. Vamos a aplicar ya nuestra regla de la cadena en base a que ya tenemos identificadas cuál es nuestra función interna y cuál es nuestra función externa. Entonces, nuestra función externa, es lo que tenemos acá en azul, es la raíz, toda la raíz cúbica de u, y nuestra función interna es todo el seno al cuadrado. Entonces tenemos la derivada externa por la derivada interna. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, el paso número 2, que es desarrollar estas derivadas. Vamos a solucionarlas una a una. Primero vamos a desarrollar la derivada de la función externa. Entonces desarrollamos primero la derivada externa. Entonces aplicamos la ley de los exponentes, tal cual como lo tenemos acá. Es un paso de notación en donde la raíz cúbica de u la podemos escribir como u a la 1/3. Entonces, ya teniendo pues esta notación, podemos aplicar la regla de la potencia, que ya es una regla de diferenciación en la cual bajamos la potencia, que da 1/3 por u, y a la potencia se le resta 1, que es como lo tenemos acá estipulado. Entonces, restándole 1 a 1/3, quedaría 1/3 por u a la 2/3. Ya aquí ya le hemos restado el 1. Y como esta potencia me quedaría negativa, entonces me quedaría que 1 es mayor que 1/3, entonces me quedaría menos 2/3. Entonces sabemos que esta u va a ser una fracción. Por lo tanto, tendríamos que nuestra solución, nuestra derivada sería 1 dividido 3 por u a la 2/3. Bueno, ya tenemos nuestra primera derivada, ahora vamos a hallar nuestra segunda derivada, que es nuestra derivada interna, el cual es seno al cuadrado de x. Para desarrollar esta derivada aplicamos nuevamente la regla de la cadena. Sabemos que está elevada al cuadrado, podemos hacernos una muy buena idea de que también podemos aplicar esta regla. Entonces, tenemos acá nuestra regla de la cadena y hallamos quién es u y quién es f de u. Entonces sabemos que u podemos manejarlo como seno de x, solamente seno de x, no está elevado al cuadrado. Y ya f de u sería u al cuadrado, que recordemos que u es seno de x. Y aquí como está elevado al cuadrado, pues aquí también lo podemos elevar al cuadrado. Entonces ya tenemos identificada quién es u y quién es f de u. Ahora podemos derivar como tal quién es nuestra función. Podemos derivar nuestra función interna y nuestra función externa. Empezamos por nuestra función externa. ¿Quién es nuestra función externa? U al cuadrado. Entonces manejamos la regla de la potencia, igualmente bajamos este u a multiplicar y como resta 1, entonces después la potencia queda elevada a la 1, por lo tanto me queda 2 por u. Y vamos a hacer nuestra derivada de nuestra función interna.
Aquí tenemos que la derivada de u, que es la derivada de seno de x, es igual a coseno de x. Eso es por identidad trigonométrica. La derivada de seno es coseno. Bueno, ya tenemos entonces quiénes son nuestras derivadas para la segunda derivada. Entonces tenemos que, por nuestra regla de la cadena, que es como lo tenemos acá, tenemos que nuestra segunda derivada, que es seno al cuadrado de x, es igual a 2u por coseno de x. Ahora, tenemos en cuenta eso que está acá en esta esquina porque vamos a hacer una sustitución ahora. Entonces, sustituimos u. Recordemos que este 2 está acompañado de este u. Y esto es importante porque vamos a aplicar una identidad trigonométrica. Entonces, vamos a reemplazar este u, que es seno de x. Entonces, derivada de nuestra segunda derivada es igual a 2, ya no ponemos u, sino que lo hemos sustituido por seno. 2 por seno de x por coseno de x, este coseno queda tal cual. Entonces, ahora podemos usar la siguiente identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica dice así: 2 coseno de x por seno de x es igual a seno de 2x. Y aplica relativamente como lo tenemos estipulado. Entonces, por lo tanto, tendríamos que nuestra derivada de seno al cuadrado, nuestra segunda derivada, su solución sería seno de 2x. Esta sería la derivada, nuestra segunda derivada o nuestra derivada externa, que era lo que estábamos trabajando. Perdón, esta es la derivada interna. La segunda derivada era la derivada interna. Entonces ya tenemos nuestra segunda derivada o derivada interna de nuestro ejercicio principal. Ahora, vamos a, teniendo en cuenta ya que tenemos nuestras dos derivadas, entonces pues que son como las tenemos acá. Esta es nuestra derivada interna, esta es nuestra derivada externa. Tenemos que nuestra derivada interna es seno de 2x, que fue la que acabamos de hallar, y nuestra derivada externa, que fue la primera que hallamos, era 1 sobre 3 u a la 2 tercios. Entonces tenemos nuestra regla de la cadena, tal cual como con nuestro ejercicio inicial, tal cual como lo expresamos inicialmente. Tenemos nuestras dos derivadas, aún sin derivar, y tenemos que, pues, nuestra solución es esta. La derivada externa es 1 sobre 3u a la 2 tercios por seno de 2x. Y aquí nuevamente hacemos el procedimiento que hicimos anterior. Tenemos que u es igual a seno al cuadrado de x. Recuerden que u es nuestra derivada interna o es nuestra función interna. Entonces podemos sustituirla. Entonces al hacer esto multiplicamos este seno de 2x acá, queda la parte de arriba, queda seno de 2x dividido 3. El u se reemplaza por el seno al cuadrado de seno al cuadrado de x. Entonces quedaría 3 por seno al cuadrado de x, todo elevado a la potencia de 2 tercios. Y aquí ya concluiría nuestro ejercicio. Muchísimas gracias por ver el video.